fútbol, como todo deporte, empezó como un juego que tenía por objetivo disciplinar a los niños y entretenerlos en aquellos ratos libres que tenían. Por eso, durante muchos años en el inicio del juego, estuvo muy mal visto e incluso estuvo prohibido que los futbolistas cobraran dinero por practicar al fútbol. Sin embargo, llegó un momento en el fútbol en el que todo esto cambió, y fue cuando se contrató al primer futbolista profesional de la historia, y justamente de eso vamos a hablar en este video, ya que gracias a este hecho empezaron a darse nuevas inversiones económicas en el fútbol, lo cual permitió, al igual que todo lo que sucedía en aquella época, que evolucionara. Y gracias a los avances tecnológicos y científicos que se dieron en la época, también se dio el progreso en el mundo del fútbol. Hoy vamos a conocer la historia de Fergus Sutter, el primer futbolista profesional de la historia. Y uso la palabra profesional entre comillas porque, como ya veremos, Fergus Sutter no era un futbolista al 100% en sus inicios, sino que era un albañil que a la vez jugaba al fútbol en sus ratos de ocio. Si quieres conocer más sobre esta historia, quédate hasta el final e incluso te voy a recomendar una serie muy buena que te va a gustar si es que quieres profundizar más sobre esta historia. En el final de los años 1800, el futbolista y obrero escocés Fergus Sutter se encontraba jugando al fútbol en Escocia, en el equipo del Patrick. Sin embargo, este equipo desapareció por problemas económicos y Fergus Sutter tomó la inesperada decisión de irse a jugar al fútbol en Inglaterra. En aquellos años, como ya te conté, estaba prohibido que los futbolistas cobraran dinero por jugar al fútbol, ya que esto se consideraba como un acto que estaba fuera del fair play o el juego limpio. Sin embargo, esta situación fue algo que Fergus Sutter ayudó a cambiar con su traspaso a Inglaterra. Cuando Sutter llegó a la ciudad de Darwin en Inglaterra, empezó a trabajar picando la piedra y a la vez jugando en el equipo de molineros de la ciudad. Este equipo de Darwin era un equipo de clase obrera que todos los años perdía los partidos siempre ante equipos de gran poderío económico como Old Letonians. Este cambio de Escocia a Inglaterra llamó mucho la atención de las personas de la época y sobre todo del Comité de Justicia de los diversos torneos que se jugaban en la época, principalmente del FA Cup, que era la copa que se jugaba en Inglaterra. En ese momento ya existían las sospechas de que a Fergus Sutter se le pagaba por jugar, y esto casi que se confirmó cuando, pasadas pocas semanas de empezar a trabajar en Darwin y a jugar en el equipo, dejó de trabajar en la mina para dedicarse únicamente a entrenar y a jugar, con lo cual prácticamente se están confirmando las sospechas de que él recibía dinero a cambio de jugar. Años más tarde, en una entrevista, Fergus Sutter admite que en aquella época estaba recibiendo cerca de 10 libras cada 3 semanas, pero que no era un pago fijo, así que podemos decir que era algo verdaderamente confirmado. Sin embargo, en aquellas épocas esto era algo que aún no se había confirmado, pero la bomba que detonó toda esta situación fue cuando Fergus Sutter, luego de estar jugando en Darwin cerca de un año, fichó por el rival Blackburn Rovers, se dice por una mejora en el pago. Y digo la palabra fichó, pero en realidad me refiero a que salió de un equipo y se fue a jugar al otro, porque en aquellas épocas no existían las transferencias entre jugadores. Se dice que esta transferencia a Blackburn se dio por una mejora salarial para Fergus Sutter, como te había contado. Y me gustaría saber qué piensas. ¿Crees que fue de verdad por esto o que el cambio se debió a que quería jugar en un equipo de mayor nivel para aspirar a ganar la FA Cup? Cuéntame en los comentarios. Y más allá de eso, lo que es cierto es que la historia terminó dándole la razón a Fergus Sutter, porque a pesar de que en el primer año no consiguió el campeonato, sí logró hacerse de 3 FA Cup, que eran el torneo más importante en esa época en Inglaterra, durante 3 años consecutivos. Y si bien Fergus Sutter no estaba caracterizado por ser un futbolista de grandes condiciones técnicas como creeríamos, o un crack de la élite mundial con gran dominio del balón, destacó en aquella época no solo por rebelarse y cobrar dinero por jugar, sino además porque su juego se basaba en algo que en aquella época todavía no estaba muy estudiado ni muy visto. Y era que su juego se basaba en mantener el orden dentro del campo, que cada jugador tenga una posición y que el balón
se rote entre los jugadores y dar pases al espacio para aprovecharlos y así lograr hacer los goles. En aquella época el fútbol se jugaba distinto. Los futbolistas se enfocaban más en llevar el balón de manera individual, gambeteando a los rivales, y prácticamente había un desorden dentro del campo. Con este cambio en el juego, Fergus Sutter logró marcar la diferencia a pesar de no ser un jugador de grandes cualidades técnicas. Algo que no podemos negar es que Fergus Sutter logró cambiar algo que hasta ese momento parecía imposible, y era que únicamente los equipos de gran poderío económico lograban hacerse de este torneo y no los equipos de la clase obrera. Con este cambio se logró que equipos de la clase obrera ganaran la FA Cup. Y te puedes preguntar a qué se debe esto. Y la serie de Netflix lo explica un poco mejor a lo largo de todos sus capítulos, la serie que te voy a recomendar sobre esta historia. Pero básicamente se debe a que en aquella época los jugadores de los equipos de la clase alta o clase con dinero tenían la posibilidad de tener trabajos muy relajados o trabajos de oficina con pocas horas y luego con mucho tiempo para entrenar y para alimentarse correctamente. Por otro lado, la gente de la clase obrera tenía que trabajar largas horas en la mina o haciendo trabajos pesados y luego no tenían tiempo para ir a entrenar, y si lo tenían no podían hacerlo de la mejor manera por el cansancio que sufrían. Por eso era necesario hacer este cambio, meter estos incentivos económicos para que el fútbol pudiera seguir creciendo a todo nivel y que no se quedara reservado únicamente con una cúpula de personas. Y bueno, crack, esa ha sido la historia de Fergus Sutter. Quiero recomendarte la serie Juego de Caballeros en Netflix, donde se habla más a profundidad sobre todo esto, y a lo largo de los diversos capítulos vas a poder entender un poco más por qué fue importante este primer paso en la historia del fútbol al tener al primer futbolista profesional. Si te gustó la serie o si ya lo has visto, cuéntamelo en los comentarios para que otros cracks también vayan a verla. Y cuando estés viendo la serie, crack, recuerda que hay ciertas licencias literarias que se han tomado y la historia no va al 100% de acuerdo a la realidad, pero sí es bastante parecida. Así que te la recomiendo. Eso ha sido todo, crack, de la historia del primer futbolista de la historia, aquel que consiguió ese sueño que estoy seguro que tú también andas buscando, llegar al fútbol profesional y vivir de ese deporte que tanto amamos. Así que, crack, si quieres seguir en ese camino y quieres más contenido para aprender sobre fútbol, no te olvides de seguirme en redes sociales. Me encuentras como Daniel Centeno ET en las diversas redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, Kiwai, Twitter. Y no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que no te pierdas más de estos videos. Un fuerte abrazo de gol, crack.